Buenas tardes, bienvenidos todos nuevamente a un nuevo episodio de las ciencias dentro del espacio de la Torá, dentro del espacio de la espiritualidad, en nuestro intento de reunificar lo que alguna vez estuvo unido. Preparar los espacios para que en los lugares en donde dedicamos a alabar y a estudiar la escritura, pueda también discutirse temas relacionados con la ciencia y también analizar la espiritualidad desde un aspecto científico. ¿Qué quiere decir desde un aspecto científico? Que lo que digamos sea concordante con lo que se aprende en los colegios, en las universidades y en todos los centros de estudio. Y en esta ocasión vamos a topar ciertos temas relacionados con lo que llamamos el Nuevo Testamento a la luz de las raíces hebreas y del árbol de la vida, que es una estructura que muestra la concordancia entre toda la creación. El árbol de la vida desde la interioridad de la escritura es la estructura básica de todo el universo macro y de todo el universo micro, es decir, de lo que está afuera nuestro y de lo que está dentro nuestro, incluyendo nuestra propia espiritualidad. Bajo este tema vamos a llamar a esta clase con una de las frases que concuerdan con el tiempo en el que estamos viviendo. Desde el punto de vista de las raíces hebreas, hay que vivir con el tiempo. Es decir, que cuando estamos en tiempo de primavera, hay que aplicar ciertas leyes y ciertas enseñanzas que aparecen como festividades relacionados con la primavera. Y en esta fiesta de la primavera hay una particular que nos estamos acercando, que es la fiesta que se conoce en el mundo cristiano como la fiesta de Pentecostés. Y desde el punto hebreo, desde el lenguaje hebreo, se conoce como la fiesta de las semanas o la fiesta de Shavuot. En la aproximación de la fiesta de Shavuot, se realiza por costumbre, la costumbre tomada de los libros del llamado Antiguo Testamento, se realiza la cuenta del Omer. Y la cuenta del Omer es una cuenta progresiva a partir de los días, del siguiente día de la fiesta de la Pascua o Pesaj, se comienza a contar granitos de cebada o granitos de Omer. El primer día se cuenta 1, el segundo día se cuenta 2 granitos y se van acumulando. Y esos granitos al final de las 7 semanas de la cuenta, sería al final de la cuenta número 49, tendremos acumulados todos los granitos que resultan de ir acumulando cada día un granito más. Esto desde luego es una cuenta matemática y algún rato ya vimos a qué número llegamos con esta cuenta y probablemente volveremos a revisar este número, pero por ahora el enlace de esta cuenta con la festividad de Pentecostés, que se le conoce en el mundo cristiano y se celebra justamente 50 días después de la Pascua, y por eso de ahí viene el nombre de Pentecostés. En este día estaban, de acuerdo al relato, estaban reunidos 120 personas en un aposento alto, dice la escritura, ¿no? Y de pronto cayó un estruendo recio del cielo y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y los que estaban reunidos comenzaron a hablar en
nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Las explicaciones relacionadas con esta fiesta están profetizadas inclusive por el mismo Yeshua en los evangelios, cuando dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y esto está, vamos a leer la explicación de el libro de los Hechos. Esto está en el libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos 1:8, ¿no? 1:8. Dice, y son las palabras, por eso están en rojo, son las palabras de Yeshua. Entonces dice, vamos a leer desde el verso 7. Dice, y él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia voluntad. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces aquí dice, y recibiréis, pero recibiréis poder. Recibiréis poder. ¿Qué clase de poder es el que debemos recibir? ¿Qué clase de poder? La pregunta es, ¿qué clase de poder debemos recibir cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros? Entonces, haciendo ciertos análisis de la Escritura, podemos determinar qué tipo de poderes serían los que tendríamos cuando haya venido el Espíritu Santo sobre nosotros. Y para eso vamos al libro de Mateo 10:8. Mateo, el libro de Mateo 10, capítulo 10 y versículo 8. Y bueno, leamos un poquito más al respecto, ¿no? Leamos desde el 5, versículo 5, cuando dice, Jesús envía a los 12 apóstoles, o Yeshua envía a los 12 apóstoles. De paso, ¿por qué hay 12? Escogió a 12 nada más porque tenía que escogerlos y pensó que 12 ya estaba bien, estaba normal. El número 12, curiosamente, aparece varias veces en la escritura y además, desde mucho tiempo atrás, todas las civilizaciones antiguas miraban el cielo y en el cielo de alguna forma encontraron lo que se conoce como las 12 constelaciones. Entonces, de alguna forma el número 12 es un número que tiene una razón de ser y tiene una razón de estar. Porque hay 12 tribus en Israel. Y quizás por eso los 12 apóstoles son uno para cada tribu de Israel. Y por eso son 12, porque hay 12 columnas en el templo. ¿Y por qué cuando uno de los apóstoles le entregó, le traicionó, tuvo que ser reemplazado? Es decir, si tuvo que ser reemplazado, quiere decir que había otra persona que le podía reemplazar porque tenía las mismas características. Entonces, ¿por qué no fue el 13º? ¿Y por qué no tuvo 13 apóstoles? ¿No? Todas estas preguntas son válidas porque cada detalle de la escritura cuenta y los números también nos dan ciertas pistas sobre lo que está relatado en la escritura. De todas maneras, estos números alguna vez ya los vimos, pero los vamos a seguir revisando bajo el contexto de la escritura. A estos 12 envió Jesús después de instruirlos diciendo, no vayáis por el camino de los gentiles, no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos.
creo que vale la pena repetir esta parte. ¿Por qué Jesús, Yeshua, insiste, ya digo insiste porque ya lo dijo alguna vez, que no vayan por los gentiles? Él no había venido a los gentiles. ¿A qué vino entonces? ¿A quién vino entonces? Dice, porque yo no he venido a los gentiles, dice, yo he venido solo por la casa de Israel. Era la casa de Israel. La casa de Israel era las 10 tribus del norte eh, que fueron a la esclavitud y a la dispersión luego de la conquista de los reinos del norte. Entonces, insisto, dice, no vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de borbón, porque el obrero es digno de su sostén. Y en cualquier ciudad o aldea donde entréis, averiguad quién es digno en ella, y quedaos allí hasta que os marchéis. Al entrar en la casa, dadle vuestro saludo de paz. Y si la casa es digna, que vuestro saludo de paz venga sobre ella. Pero si no es digna, que vuestro saludo de paz se vuelva a vosotros. Y cualquiera que os reciba, que no os reciba ni oiga vuestras palabras, al salir de esta casa o de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. En verdad os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esta ciudad. Bueno, regresamos al versículo 8. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios. ¿Cuáles son los poderes que se garantizan que vendrán sobre nosotros cuando hayamos recibido el Espíritu Santo? Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquí dice, ¿no? Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios. ¿Qué es lo que hizo Yeshua? Yeshua cumplió con este precepto. Él manda a sanar, él manda a resucitar, él manda a limpiar leprosos y a expulsar demonios porque él mismo hizo esto. Ahora, ¿por qué nos manda a nosotros a hacer lo mismo? Los mismos milagros que él hizo nos manda a hacer. ¿Han ocurrido ya? ¿Se han hecho ya estas sanidades? ¿Se han hecho ya estos milagros? ¿Qué prueba tenemos de que este poder que hemos recibido efectivamente lo tenemos dentro de nosotros y lo hemos ejecutado? ¿Cuántos enfermos hemos sanado? ¿Cuántos muertos hemos resucitado? ¿A cuántos leprosos hemos limpiado? ¿A cuántos demonios hemos expulsado? Ahora, yo voy a poner la pregunta al revés. ¿A cuántos sanos hemos enfermado? ¿A cuántos vivos hemos matado? ¿A cuántos sanos de su piel hemos ensuciado su piel? ¿Eh?
¿Y a cuántos sanos hemos introducido demonios? Porque en realidad el asunto en la escritura es difícil, ¿sí? Cuando en la Biblia habla de que si tan solo pensamos aquí, ¿sí? El tan solo haber dicho fatu a tu hermano, ¿sí? Ya hemos pecado con él. El tan solo pensar aquí sobre una mujer codiciándola, ya hemos adulterado con ella, ¿cierto? Si solamente hablamos una cosa mala, lo que se conoce como la lengua mala, como la chismografía, en la chismografía, con esa chismografía mueren 3 personas desde el punto de vista de la interioridad de los escritos, desde la interioridad que trata de explicarnos este mismo maestro Yeshua. Cuando hablamos cosas malas, cuando hablamos chismografía sobre alguien más, 3 personas mueren. ¿Quiénes nomás mueren? Muere aquel sobre el que hablamos. Cuando hablamos algo malo de otra persona, ya la estamos matando con nuestras palabras. Muere el que nos escucha. Y además muero también yo. Desde el punto de vista de la escritura, la muerte no es únicamente cuestión de apuntar un arma y exterminar con su vida física. En una clase pasada dijimos que la muerte que habla la escritura no es la muerte física. La muerte de que habla la escritura es la separación respecto del Creador, la separación de nuestra alma de la luz divina que es la vida del Creador. Si estamos en oscuridad, entonces estamos en muerte. Por eso Pablo dijo que es hora de que despertemos y que nos levantemos de entre los muertos. Y también dice, porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, el problema del poder al que se refiere la escritura, que dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, tendréis poder. ¿A qué poder se refiere entonces? Aquí está aclarando, nos dice, sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios. Porque esto recibisteis, esto ya lo hemos recibido. ¿Quién estaba muerto antes? Ese muerto soy yo. ¿Quién estaba enfermo antes? Ese enfermo también era yo. ¿Quién estaba leproso? De paso, la palabra lepra viene de la lengua mala, precisamente de la chismografía. Cuando la Biblia habla de leprosos, está asociando directamente con la chismografía, ¿no? Porque antes lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento tiene una estrecha relación, inclusive la misma palabra hebrea está relacionada con la lengua mala. Allí en el Antiguo Testamento se escribía como leproso a una persona cuando después de haber dicho cosas mal acerca de otro, adquiría una especie de enfermedad sobre la piel. Y también los famosos demonios. ¿Qué son los demonios que llevamos dentro? Bien. Vamos ahora a saltar un poquito a Mateo 11. Mateo 11, 5. Ando Marco, ¿Sí? ando Marco, quiero ver un ratito ahí en el versículo 8. ¿En qué versión está? Es una versión, déjeme ver. Vamos a pasar en el versículo 8 de Mateo 10. ¿Ya? No, Ahí. no, me refiero de los hechos.
1:8. Hechos. Veamos en Hechos. Hechos 1:8. ¿Ya? Ahí. ¿Y qué versión es esa Biblia? Bueno, le podemos poner en la versión Reina Valera del 2000, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque no estaba diciendo lo mismo. Lo de la Reina Valera es diferente al pronunciamiento del Señor. 1:8, ¿dónde está? Está hablando de y me seréis. Y me seréis Me seréis. Jerusalén. A ver, para su comodidad le voy a poner en varias versiones. ¿No es cierto? Aquí dice, No, solamente estaba mirando nomás en la Reina Valera. por eso, Reina Valera, esta es la Reina Valera del año 2000. También la Reina Valera de 1990 dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros del Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cierto? Claro, o La sea, Reina Valera después de la 1900. manifestación, ¿Ah? lo que se refiere es que después de la manifestación, entonces vendría sobre ello el poder. Por A eso. eso me No, refería. no, es al revés. Dice, bueno, recibiréis poder, sí, recibiréis poder cuando Claro, haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso claro. en todas las versiones y por si acaso le vamos a poner a comparar. Permítame ponerle comparar en otras versiones. Aquí dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros recibiréis poder. Una Biblia Castilian que dice más o menos lo mismo, ¿cierto? La Biblia de Jerusalén de 1976, las mismas ideas, ¿no? En otras palabras, la misma idea. Veamos en qué otra más. Jerusalén, LBA es la que estábamos leyendo. La Biblia del Oso también dice más o menos lo mismo. Una versión, no encuentro ninguna en la que no podamos entender que es más o menos lo mismo. La Nácar Colunga es una de las versiones también que era muy utilizada en mis tiempos, en los tiempos de mi abuelo, ¿sí? Pero recibiréis la virtud del Espíritu Santo que descenderá sobre vosotros y también dice, me seréis testigos, ¿no? Y aquí están, tengo muchísimas versiones que se pueden comparar. No, sí, no, está bien. Lo que yo me refiero es a lo que usted dice, que ya hemos recibido. Ahora, cuando la Biblia habla de una manifestación, se manifiesta, recibimos en su manifestación y habrán los resultados. Por eso. A eso Y sí. ahora nos vamos a los resultados, ¿cierto? Y ahora vamos a los resultados. ¿Cuáles son los resultados? Dice que algún poder tenemos que recibir cuando recibamos el Espíritu Santo, ¿cierto? ¿De qué poder habla? Y cuando el mismo Yeshua dice que ustedes tienen que sanar enfermos, resucitar muertos. Entonces, ese poder tendrá que estar relacionado con ese mandamiento. Él nos manda a hacer esos trabajos y por eso nos tiene que dar el poder de ejecutar ese trabajo. Y por eso, entonces, veamos lo que dice ahora en Mateo 11:5, ¿cierto? Mateo 11:5. ¿Ven? Como siempre, leamos un poquito más para poder entender, ¿no? Y dice, y respondiendo Jesús les dijo, id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos reciben vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Entonces, naturalmente que el trabajo de Yeshua se entiende como el cumplimiento precisamente de este poder que él tenía, ¿cierto? Él tenía el poder de sanar, estaba profetizado, dice que Mashiach tenía que venir a sanar
a los enfermos, a cuidar de los pobres, ¿no es cierto? Entonces, cuando vemos aquí que se cumple, dice, los ciegos ven, reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y también hay un verso que dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cierto? ¿Qué significa eso? El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, es decir, haga lo mismo que yo he hecho y sígame. Entonces, ¿a dónde voy? Es a que tenemos que hacer lo que él hizo. El poder que él tuvo, él nos tiene que dar también a nosotros para poder hacer lo mismo. Pero ahora, ¿de qué sanidad y de qué vida o de qué muerte está hablando? Como vimos hace unos momentos, matar no es cuestión de quitarle la vida física a nadie, porque el mismo maestro dijo, no temáis a aquel que quita, aquel que mata el cuerpo. ¿A quién tenemos que temer? Digo, más temed al que mata el alma, ¿no es cierto? No temáis al que mata, aquel que mata el cuerpo, sino al que mata el alma. ¿De qué se trata entonces matar el alma? ¿Puede morir el alma? Hemos visto en las clases pasadas de qué muerte habla la Escritura cuando habla de que el alma está muerta. Es decir, la Escritura no habla de nuestra muerte física, porque ¿qué somos nosotros? Tenemos que comenzar a preguntarnos y a respondernos si nosotros somos cuerpos con alma o somos almas con cuerpo. Es decir, ¿somos nosotros este pedazo de materia que vive por unos pocos años aquí en la tierra? ¿O en realidad hay algo dentro de nosotros y esa esencia nuestra que está dentro de nosotros, esa alma, esa estructura, ese ser, eso somos nosotros? Y hemos venido a este mundo y estamos tomando prestado este cuerpo. ¿Bien? Entonces, la Escritura cuando habla de acerca de nosotros, de los individuos, habla de almas. Esas almas son la esencia misma del Creador. Y cuando habla de muerte, habla de la muerte que es relacionada con la separación respecto del Creador. Es decir, ¿qué es morir? Morir no es la muerte de este cuerpo. ¿Sí? Morir es estar alejado de Dios. Por eso dice Pablo, porque antes estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuándo hemos estado muertos? Cuando no conocíamos, ¿no es cierto? Por eso también a Nicodemo le dice, porque os es necesario nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo, ¿qué tenemos que hacer? Morir, ¿no es cierto? ¿Y de qué muerte entonces habla? No habla de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual. Ahora, todo esto analizado desde el punto de vista de las raíces hebreas y a la luz de la estructura del árbol de la vida, tendremos que nuevamente explicar un poquito bajo este contexto. Desde el punto de vista de la escritura, de la interioridad de la escritura, nosotros, nuestra alma tiene esta estructura. ¿Sí? La estructura esta, de alguna forma, está asociada a nuestra forma física, sí. Esa estructura es de que tenemos una cabeza en donde están las facultades intelectuales del alma. Nuevamente, son las facultades intelectuales del alma y que las vamos a dibujar, las vamos a representar
como que estuvieran en la cabeza, ¿cierto? Estas tres facultades del alma son la corona, la sabiduría y el entendimiento. A estos dos de acá abajo son principios que le hemos llamado siempre principios, principio padre. Vamos a escribir por aquí el principio padre. Luego por acá, al entendimiento le llamamos el principio madre, ¿sí? El principio madre. Y además de estos, tenemos algo representado como si fuera en nuestro cuerpo, ¿sí? En la parte de abajo. Esta representación la hemos llamado ya varias veces, lo voy a separar por ahora en dos. La hemos llamado tierra, pero ahora la vamos a separarle en dos grandes grupos, ¿sí? Estos dos de aquí, este de aquí con el otro de acá, ¿sí? Entonces, básicamente aquí hay tres grandes grupos, ¿sí? Ahora, a estos les conocemos como mundos desde el punto de vista hebreo. ¿Recuerdan que la palabra para mundos en hebreo, voy a hacer un poquito más grande, ¿ya? La palabra hebrea para mundos, ¿ya? Vamos a poner aquí mundos, en hebreo es olam. Y olam naturalmente es una palabra en plural que habla de varios mundos. Por ahora hemos separado en tres grandes mundos. A este de aquí el mundo agrupa en realidad dos mundos. Le vamos a poner simplemente las cualidades intelectuales, ¿cierto? Estas son las cualidades intelectuales. Dentro de la parte del cuerpo, como si fuera dentro del árbol de la vida, estamos hablando de la estructura del alma. Dentro del cuerpo, aquí abajo, a estos dos grandes grupos, a estos dos grandes mundos, le vamos a llamar desde el aspecto hebreo, ¿cierto? Aquí en la parte intermedia a estos seis se le conoce como el mundo de la formación. Entonces vamos a escribir, este se llama el mundo de la formación. En hebreo a esto se le conoce formación. A esto se le conoce como el mundo de Yetzirah. ¿Sí? El mundo de Yetzirah. Bien. Y a esta parte inferior, que se le conoce simplemente como el reino o reinado. Cuando la escritura habla de reinado, está hablando de esta estructura. Y también se le conoce como la novia. Y por ahora le vamos a llamar simplemente el mundo de la acción. Vamos a poner ahí, mundo de la acción. Y esto en hebreo es Asia. Perdón. Mundo. Que se le conoce como Asia. Alguna vez mencionábamos justamente esa especie de alusión que aparece en el Apocalipsis, cuando dice a las 7 iglesias que están en dónde era que estaban las 7 iglesias. En Asia, ¿cierto? Y bueno, tomamos las 7 iglesias desde el mundo de la acción, agrupadas bajo todas estas 7 que están aquí abajo. Por ahora les separamos al mundo de la acción en Asia, que está únicamente abajo.
¿Por qué decimos que este es el mundo de la formación y este es el mundo de la acción? ¿Qué sería entonces acá arriba a grandes rasgos? Esto de acá arriba le podríamos decir simplemente que es el mundo del pensamiento. ¿Sí? Primeramente el pensamiento que está aquí, el mundo de la formación que está en nuestro tronco, digamos, y finalmente el mundo de la acción, como que estuviera en nuestros pies, porque nosotros andamos, los pies nos llevan a ejecutar las acciones que queremos ejecutar. Bien, el mundo de la formación o el mundo de Yetzirah es el mundo de los deseos. Les vamos a poner simplemente aquí como deseos. En nuestra interioridad aquí tenemos ciertos deseos. Esos deseos son los que nos motivan, son los que nos empujan a hacer ciertas cosas o dejar de hacer ciertas cosas. Estos grandes deseos inicialmente están en desorden, como habíamos visto ya varias veces, corresponden a lo que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. La tierra, hablando de nuestra interioridad. La tierra estaba desordenada y vacía, significa que nuestros deseos están en realidad sin orden. Por eso aparecen de los famosos deseos, los deseos de la carne. ¿Recuerdan? Los deseos de la carne. Pero después de los deseos de la carne, aparecen el deseo del espíritu. ¿Por qué es el deseo del espíritu como que fuera uno? Porque estos deseos están en desorden, que son varios, y si contamos son 18 deseos, estos deseos se unifican. Y ya no son más muchos, sino que en la unificación se encuentra la armonía. En la unidad está la armonía, y cuando hay unidad hay amor. ¿No es cierto? Por eso habla que el fruto del espíritu es, y comienza a enumerar, ¿no? Fe, paciencia, bondad, templanza, mansedumbre. Todas esas cosas que si contamos el número del fruto del espíritu, son justamente la mitad de los deseos de la carne. Ahora, ¿por qué se le conoce a este mundo de la formación como el mundo de Yetzirah? ¿Sí? Porque... Marco, disculpe que le ¿sí? interrumpa en lo que usted explica sobre el espíritu, los frutos del espíritu, que son la mitad de los deseos de la carne. ¿Cómo explica eso? Vamos a... ya, un Es que momento. claro, o sea, yo estoy mirando lo que usted está diciendo. Los Ya, frutos del espíritu es la mitad de los deseos de la carne. en número, en número. Si contamos, tratemos de encontrar la escritura para poder dar contestación. Si me ayuda usted, ¿cuál es la cita en dónde está? ¿Sí? Frutos de la carne, ¿no es cierto? ¿No? Eso creo que estaba en Efesios, me parece. A ver. Ah, déjenme parar un momentito el video porque no vale pasar mucho tiempo buscando cosas en el video, ¿no? Veamos. Eso es justo lo que te decía ayer, que hay que resumir esas partecitas que son huecas, hay que eliminarlas. Está bien lo que haces. Por eso, pero claro, pero cuando se puede. A ver, si me ayudan a encontrar esta parte aquí. Gálatas 5:16. Gálatas, ya, exacto. Vamos a Gálatas. Gálatas 5:16, dices, ¿no? Vea, pero ¿dónde está relatado todo? Aquí están, ¿no?
Vamos, entonces vamos a enumerar. Y vamos, Está en la pantalla blanca, una hoja blanca. ya le pongo. Ya le pongo. Vamos a poner justamente allí y el momento que yo le cambie. A ver, vamos a ver. ¿Ah? Entonces, vamos a la escritura en donde se encuentran los frutos de la carne. Y por favor que me ayuden a contar. ¿No es cierto? Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, explosiones de ira, contiendas, divisiones, sectarismos, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Hasta ahí, ¿cuántas contaron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 18. 18, ¿cierto? Ahora, ¿en dónde están el fruto del Espíritu? Pero el fruto del Espíritu es, contemos nuevamente, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. 9. ¿Cuántas son? 9. 9. 9. Entonces, ¿cuántos números eran los frutos de la carne? 18. ¿La mitad? La mitad, 9. 9. Entonces, y ahora, hagamos números. 9 más 1. 10. A ver, no, es decir, eran 18, ¿no? 18 es 8 8 más 1. 9, ¿no es cierto? Están 8 más 1 es 9, que es la mitad justamente de el fruto del Espíritu. Ahora, ¿qué significa de que sea 9? Si nosotros tomamos la tablita de nuestras letras hebreas, ¿sí? La letra T Significa que es oculto. bien oculto. Es un bien que está oculto. ¿Qué significa que está oculto? Que tenemos que revelar. Ahora, el primer fruto del Espíritu, y por eso habla de un solo fruto, dice es el amor. El amor implica unidad, ¿no es cierto? Y justamente nosotros habíamos visto que el amor nos da el número 13 y también la palabra unidad en hebreo, que es ejad, bien es igual a 13. Entonces, estas dos palabras que dan igual a 13, si sumamos el amor y la unidad, nos llega a 26. Y 26 corresponde al nombre del Creador, a las letras Yud, Hei, Vav, Hei. Las 4 letras que estamos estudiando que corresponden al nombre que está escondido en nuestra propia interioridad, en nuestra alma. Entonces, ¿a dónde nos lleva el fruto del Espíritu? Nos lleva al conocimiento del nombre. ¿Y qué es el conocer el nombre? El conocernos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para llegar hacia la unidad, para llegar hacia un estado de conciencia. Entonces, bien, estábamos en esta estructura. Bien. Habíamos escrito algo aquí, pero bueno, entonces decíamos que habíamos dividido esto en 3 grandes grupos y nos vamos a concentrar en este, le habíamos puesto en verde. Y a este le conocemos como el mundo de Yetzirah y que básicamente corresponde a nuestros deseos. ¿Cierto? En nuestros deseos. Estos deseos nuestros son los que motivan nuestras acciones. Por eso es que están aquí sobre las acciones. Las acciones son las posteriores a nuestros deseos. Pero nuestros deseos
inicialmente están en un estado caótico, ¿cierto? Al estar en un estado caótico necesitan de ser formados. Por eso es que aquí aparece este mundo como el mundo de la formación. O en hebreo, el mundo de Yetzirah. La formación. A ver. Formación. O el mundo de Yetzirah. ¿Ah? Como se le conoce desde la palabra hebrea. Y de hecho, hay un libro que está atribuido al patriarca Abraham. Y cuando decimos está atribuido al patriarca Abraham, ya conocemos las consecuencias de saber quién escribió tal libro, ¿no? Porque tenemos siempre los problemas de que la Torá fue escrita por Moisés y escribe Moisés de que él murió. El Salmo 137, que supuestamente escribió David, está atribuido a David, habla sobre el exilio de Babilonia que él no vivió, ¿cierto? Y algunos otros detalles. El libro de la formación es atribuido al patriarca Abraham y habla precisamente de la formación de nuestra interioridad. ¿A qué se refiere con la formación de nuestra interioridad? De nuestros deseos. ¿Cuántos mundos o cuántos submundos encontramos en el mundo de Yetzirah? Contemos, ¿cierto? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ven? Son 6 deseos que tenemos que transformar, sobre los que tenemos que trabajar. El creador, la Torá inicia en la escritura con la descripción de la creación, ¿cierto? En la creación dice, en el capítulo 2 dice, en 6 días creó Dios los cielos y la tierra. Y el séptimo descansó. Veamos esta escritura. Vamos al libro de Génesis 2. ¿Sí? Así quedaron acabados los cielos y la tierra y todas sus criaturas, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el séptimo día de todo lo que había hecho. ¿Cuántos días se demoró en crear todo lo creado? Aparentemente fue 6 días, ¿no es cierto? En esos 6 días, que también está escrito, dice, 6 días trabajarás, más el séptimo descansarás. ¿A qué se refiere todo este trabajo? En realidad, está hablando de nuestra formación. Dice, en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra. Está hablando aquí nuevamente de esta parte de nuestra interioridad. ¿Sí? En 6 días creó Dios los cielos y la tierra. Y el séptimo, ¿qué es? El séptimo es Shabbat. El séptimo descansó, o el séptimo lo perfeccionó. Entonces, en esta estructura, ya habíamos visto que si juntamos nosotros 7 circunferencias, en realidad esta séptima del séptimo día del descanso quedaría en la mitad, ¿no es cierto? Los 6 días de la creación corresponden a esto, que en realidad corresponden a la formación de nuestros deseos. Entonces, en nuestros deseos aquí tenemos que trabajar los 6 días. Y el séptimo día debemos descansar del trabajo o perfeccionar el trabajo, porque en realidad la palabra Shabbat significa perfeccionamiento. No significa descanso, significa perfeccionamiento. El descanso parecería que fuera una cosa de dejar de trabajar, pero no es así.
Porque en realidad, si nosotros revisamos la creación, diremos, el Creador hizo en 6 días los cielos y la tierra, ¿no es cierto? Se demoró 6 días en crear todo lo creado. ¿Y ahora qué hace? ¿Cierto? ¿Qué está haciendo ahora? En realidad, cuando analizamos la escritura, tenemos que quitar el tiempo. Es uno de los elementos fundamentales para poder entender la escritura. Quitamos el tiempo y decimos, en 6 días el Creador está formando los cielos y la tierra. Está creando los cielos y la tierra de mi propia interioridad. Y el 7º día estaré perfeccionándome con él. Desde el punto de vista de la literalidad de la escritura, los 6 días de la creación comienza con los cielos y la tierra, comienza después las plantas y separa las aguas y un montón de cosas. Se dice que en el día 6º creó al Adán, ¿no es cierto? En el día 6º creó al Adán. De acuerdo a lo que dicen los sabios, fue en el día 6º, faltando 6 horas para que termine el día 6º. ¿Cuál es el día 6º tal como nosotros lo conocemos? El día 6º es el día viernes. Corresponde a nuestra semana el día viernes, ¿no es cierto? Porque el primer día de la semana es el día domingo. El 7º es el día sábado. Por lo tanto, el día viernes, 6 horas antes de que termine el día, ¿qué significa? Los días en la escritura terminan e inician al caer el sol. Es decir, aproximadamente a las 6 de la tarde terminaba el día viernes. Por lo tanto, el Adán fue creado aproximadamente como a las 12, si es que fuéramos estrictos en la literalidad. El Adán fue creado como a las 12 del día y y más o menos a esa hora cayó. O sea, cayó antes de que termine el día faltaban 6 horas para que el Adán llegue al día sábado, al Shabbat, ¿no? ¿Qué significa que faltaban 6 días para llegar 6 horas para llegar al Shabbat? Que ya estaba justamente en la formación de su fundamento. Ya estaba por terminar al Adán, cerca de perfeccionar al Adán en el Shabbat. Y entonces, antes de eso, el Adán cae. ¿Eso qué significa? Que está en la Sefirá de Yesod, en el fundamento. El fundamento corresponde a la relación de los seres humanos entre sí, con otros, a la sexualidad, la relación inclusive que tenemos con los demás a través del dinero, algunos detalles, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la espiritualidad, el Adán estuvo a punto de ser concluida su creación, pero allí se detiene de alguna forma esa conclusión de la creación, porque no pudo entrar el hombre en el Shabbat. Y este paso hacia el Shabbat, aquí aparece como que se detiene el tiempo, como que el tiempo está detenido aquí, que parecerían que son los famosos 6,000 años que estamos viviendo, para que llegue el 7º milenio. Estos corresponderían a los 6,000 años. Vamos a escribir por ahí 6,000 años. ¿Ya? Y cuando entremos al 7º milenio, esto sería a la entrada del 7º milenio. En este 7º milenio se concluiría la redención o la perfección del hombre. Entonces, ¿qué significa? Que en estos 6,000 años está formándose el hombre.
Aparentemente esto desde el punto de vista de la literalidad, sí, son como 6.000 años, estamos en el año bíblico 5.780 en este momento. 5.780. ¿Qué significa? Que estamos próximos a una redención. ¿Pero qué significa próximos a una redención? No significa que aquí se acaba el mundo, ¿no? Y después aparece lo que se conoce comúnmente como el milenio. El milenio que corresponde a este estado, ¿sí? El que dicen que van a ocurrir ciertas cosas, que va a bajar Yahshua, que va a reinar en la tierra 1000 años y todo ese tipo de detalles, ¿no? Está hablando o está describiendo estos aspectos de nuestra interioridad. A estas cosas internas nuestras, aquí, a cada uno de estos se le conoce como días. ¿Sí? Estas, por un lado, se le conoce como Sefirá. Cada una de estas hojas, de estos círculos, se le conoce como Sefirá. Y además forman parte de lo que se conoce como libro. Entonces, la Sefirá es esos círculos, pero el Sefer es también, se le conoce como libro. Cuando la escritura habla de libro, en donde vamos a ser inscritos en el libro de la vida, por ejemplo, ¿no es cierto? Está hablando de esto, de nuestra propia interioridad. Cada sefirá de estas es como que cuando rectificamos cada una de estas cualidades internas nuestras, es como que estuviéramos escribiendo en nuestra propia interioridad en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque estamos cambiando, estamos saliendo de muerte a vida, estamos saliendo de la oscuridad, del caos, ascendiendo hacia el orden. Entonces, en estos 6 estados, tenemos que ir transformando nuestros deseos. Y el transformar estos deseos está asociado con la cuenta del Omer, que dijimos inicialmente. Estamos en una fiesta después de la Pascua, acercándonos hacia otra fiesta que se le conoce como Pentecostés y que se cuentan 7 semanas. ¿Qué es contar 7 semanas? En realidad dijimos que a esta sefirá se le conoce como días, pero también se le conoce como semanas. Entonces son también 7 semanas, ¿sí? 7 semanas, pero también se le conocen como años, ¿sí? Son días, semanas o años. Entonces, cuando la escritura habla aparentemente de tiempo, no está hablando de tiempo. Cuando dice que un personaje, un patriarca, cualquiera de la escritura vivió tantos años, no está hablando de años como los que nosotros conocemos, sino está hablando de estas estructuras aquí adentro, en nuestra interioridad. El tiempo no es tiempo. El tiempo aquí es ascensos. Cuando dice y vivió y murió lleno de días, ¿qué significa? A estos que le llamamos días, significa lleno de virtudes. Cuando dice murió lleno de días, no está hablando de una muerte física, sino está hablando precisamente de ese esplendor que el alma alcanza cuando terminan el supuesto tiempo aquí en la tierra. Entonces, significa que ha alcanzado virtudes, ha alcanzado nuevo conocimiento, ha alcanzado luz, porque el día es sinónimo de luz. Entonces, el proceso de nuestra formación tarda 6, le llamamos 6.000 años, pero estos 6.000 años que parecen en la literalidad, en realidad son 6 estados de nuestra interioridad. ¿Sí? Son estos 6 estados de aquí que tenemos que irlos transformando. Cuando transformamos estos estados, dijimos, entre fiestas, cuando salimos de Egipto,
y fuimos esclavos y nos acercamos ahora al día número 50 de la fiesta de Pentecostés o Shavuot o la fiesta de las semanas, cuando estamos concluyendo de la formación de nuestros deseos internos. La cuenta del Omer día a día, cada semana que está haciendo ahí, cada día que se está haciendo ahí, estamos estudiando para rectificar nuestra interioridad. Y cuando llegamos a la final de la cuenta, al día número 50, el día número 50 es un número 50. El número 50 ya no se cuenta, porque ya es el día de la fiesta. ¿Sí? El día número 50 celebramos la fiesta y entonces ocurre lo que ocurrió en el día de Pentecostés, de lo que está relatado en los Hechos, que dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Entonces allí ese relato de van a ser testigos aquí en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra, que también son detalles naturalmente de este mismo diagrama. Pero el trabajo que estamos realizando en nuestra interioridad, a esto se refiere la Escritura cuando dice que tenemos que sanar enfermos. ¿Sí? Cuando tenemos que sanar enfermos, ¿quiénes son los enfermos? Tenemos que recibir poder, ¿para qué? Para resucitar muertos. No estaba dicho cuando leímos en la Escritura en el libro de Mateo 10:8, ¿cierto? En Mateo 10:8 dice, y tienes que sanar enfermos, tienes que resucitar muertos. Quizás por esa razón hay muchos pastores que se afanan y han intentado resucitar muertos. Hay algunos que inclusive ellos mismos han sido supuestamente resucitados y han vuelto del infierno. Pero ¿cuántos contamos? ¿Cuántos muertos han sido resucitados desde que ha venido el Espíritu Santo a lo que llamamos la iglesia? ¿Sí? En realidad, como dice el mismo maestro, tenemos que temer al que mata el alma, no al que mata el cuerpo. ¿Qué es más importante para nosotros? ¿Es importante el cuerpo o es importante el alma? Si se trata de la salvación nuestra, en realidad la cosa más importante es la salvación del alma. Y el alma como tal no muere en el sentido que nosotros conocemos. La muerte es la muerte espiritual. Y lo que nosotros tenemos que transformar, rescatar, el poder que tenemos que recibir o que recibimos de lo que conocemos como el Espíritu Santo, ese poder es para resucitar los muertos que tenemos en nuestra interioridad, lo muerto que somos. De hecho, cuando en la Escritura se le conoce a este mismo estado que le llamamos Yetzirah, se le conoce como el estado del alma llamado Ruach. ¿Sí? A esto se le conoce como Ruach. ¿Por qué se le conoce como Ruach a este estado de la formación? ¿Sí? Porque es el espíritu y el aliento de vida, son los deseos nuestros que tenemos que transformar. El estado de Ruach es el mismo nombre que tiene lo que se conoce como Espíritu Santo. Dice Ruach HaKodesh. ¿Sí? El Ruach HaKodesh que dice que viene para darnos poder. ¿Qué significa darnos poder?
El Ruach es el espíritu que tenemos que tener para transformar nuestra interioridad. Ese Ruach HaKodesh, el Ruach HaKodesh que cuando caiga sobre nosotros, ese Ruach HaKodesh tiene que transformarnos nuestra interioridad, nos dará el poder de transformarnos a nuestra interioridad para que se produzcan los milagros. ¿Cuál es el principal milagro que tenemos que tener? El principal milagro que tenemos que recibir. El principal milagro es el pensar. Porque generalmente no utilizamos el pensamiento. Nos dejamos llevar por las emociones. Es decir, cuando nuestra interioridad, este Ruach dentro nuestro, está sin forma. Está vacío y sin forma. ¿Qué significa? Que yo soy esclavo de mis propios deseos. ¿Cuáles eran los deseos? Los deseos de la carne. ¿Se acuerdan por qué los deseos de la carne son más que el deseo del espíritu? El deseo de la carne, ¿se acuerdan que era 18? El espíritu es la mitad. Porque ¿a qué corresponde eso? El deseo de la carne es el famoso Goliat que llevamos dentro. ¿Por qué estamos en un estado de Goliat? Porque somos egoístas. Y el ego es el que nos infla, el que nos hace ser más grandes, con el que miramos a todos por debajo de nuestra vista. ¿No es cierto? Y debido a qué miramos a todos los demás por debajo, porque nos hemos inflado, porque no nos hemos valorizado de acuerdo a lo que somos, creemos ser más de lo que somos. ¿Ah? Y nos apoyamos en nuestra propia opinión. A eso significa tener deseos egoístas o en desorden. ¿Por qué? Porque estamos dominados por nuestros deseos o malos deseos, los deseos de la carne. Pero hay un David, debe haber un David que se tiene que enfrentar, este David que se tiene que enfrentar a Goliat. Y por eso el David que se enfrenta a Goliat, si ustedes recuerdan en una clase pasada, ¿bajo qué estructura David se enfrenta a Goliat? Se enfrenta justamente cuando Goliat se enfrenta al pueblo, al ejército de Israel a la hora de la oración. Y la hora de la oración es la hora de cuando los israelitas tenían que rezar su verso de su oración principal, que dice: Shema Israel, escucha Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor es uno. ¿Qué es uno? Uno es Ejad, que equivale al número 13, ¿no es cierto? 13. Entonces David se enfrenta a Goliat bajo la estructura de la unidad. Entonces, esa unidad es la misma que corresponde a los deseos, al deseo de la carne, al deseo del espíritu, al fruto del espíritu, que tiene que ser la unificación de toda nuestra interioridad. La unificación por medio de ¿qué? Del trabajo de los 6 días que tenemos que realizar, y no tienen que ver con los 6 días que tenemos para trabajar. Está hablando de nuestra interioridad, los 6 grandes deseos, los 6 grandes grupos de deseos de nuestra interioridad. ¿Para qué? Para en un 7º día perfeccionarlos. A esto se le conoce como construir la novia. La acción final es, finalmente aquí, al final de todo abajo, es construir la novia. Y por eso es que a esto de abajo se le conoce como la novia o nukva en hebreo. Nukva, que es crear la novia, y la novia es la que se prepara para unificarse con el Mashiach al final de los tiempos.
Por eso es que la Biblia acaba con un Apocalipsis que dice que habrá una boda del Cordero. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con los milagros de Yeshua? ¿Qué es un milagro? Dijimos, el primer milagro de todas maneras es pensar. El primer milagro es pensar. ¿Por qué tenemos que pensar? Porque no estamos acostumbrados a pensar. No estamos acostumbrados a utilizar nuestro pensamiento. ¿Qué es lo que normalmente hacemos? Dicen que para salvarse hay que creer. ¿Y qué nos enseñaron por creer? Creer es cerrar los ojos. Y por lo tanto es dejar de pensar. Es asirse, tomarse de la mano de alguien que lo va a salvar. Pero en realidad ese alguien que lo va a salvar dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué significa el camino? El camino lo tengo que andar yo. Que me dé la mano para andar es otra cosa, pero el que tiene que andar soy yo. ¿Qué significa andar? Que tengo que empezar a trabajar yo en mi propia interioridad. Con la ayuda de él, pero tengo que trabajar yo en mi propia interioridad. Ahora, ¿cuál es el primer milagro que realiza Yeshua? Si alguien recuerda. El primer milagro que realiza Yeshua es convertir el agua en vino. En vino en las bodas de Canaán. Sí, Perfecto. Galilea. En la clase pasada vimos que hay cierta representación también de todas estas cosas respecto de los frutos de la tierra de Canaán. ¿Cuál era el agua? ¿Ustedes recuerdan la representación del agua? ¿La representación del agua? Es la Torá. La Torá Sí, es no, pero aquí en el árbol de la vida. En el árbol de la vida, la representación del agua era esta parte, Gesed. ¿Por qué el agua está representada por Gesed? Porque es blanca primero. ¿Y se acuerdan quién representa a la Sefirá de Gesed? Es Abraham. Y representa también los huesos. ¿Ah? Y todo eso es blanco. Entonces, el agua aquí es Gesed. ¿Ah? ¿Y en dónde se encontraba el vino? El vino estaba por acá. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer entonces? Dice que él convirtió el agua en vino. ¿Cuál es el significado de entonces este famoso milagro? ¿Sí? Es convertir el agua en vino, que él inicia su trabajo, inicia esos famosos milagros. ¿En dónde? Está iniciando todos sus milagros en nuestra propia interioridad, aquí. Convierte el agua en vino. Es decir, inicia por arriba. La primera cosa que tiene que hacer es transformar el agua en vino. Ahora, ¿qué significa convertir el agua en vino? El agua, ahora regresamos a lo que decía usted, el agua representa la Torá. Y en este caso sería la Torá escrita. Cuando estamos con la Torá escrita, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que entenderla. ¿No es cierto? Por lo tanto, cuando llegamos acá, tenemos que entender lo escrito. No, mano de foto. Mira, Sí, tenemos que entender lo escrito. Entonces, estamos hablando de que el primer milagro es comenzar por arriba. Comenzamos por arriba transformando el agua en vino. Significa que lo que estaba escrito, la Torá que estaba escrita por Moisés, como vimos en la Torá, el escritor de la Torá es Moisés, y luego los profetas,
todos los escritos, ¿sí? Esa Torah escrita tenemos que entenderla. El trabajo de Yeshua. El trabajo de Yeshua es ayudarnos a entender precisamente lo que está escrito. Es decir, lo que tenemos escrito allá no es cuestión de leer, es cuestión de entender. ¿A qué se refiere todo lo que está escrito? ¿Cierto? Y luego comienza en sus milagros, dice que comienza a sanar a ciertos enfermos. El primer milagro, recuerden, es la transformación del agua en vino. Luego, sana a paralíticos. ¿Qué son los paralíticos? Los paralíticos están representados aquí por estas sefirá, ¿no es cierto? Las piernas. Los paralíticos significa que son personas que no pueden caminar, que han perdido su fuerza, pero en realidad se refiere a nuestra propia interioridad. Nosotros, primero, que a veces tenemos ojos y no vemos, oídos tenemos y no oímos. Entonces, el primer milagro que tenemos que hacer es crear nuestra propia visión. Yeshua dice que viene y sanó a los enfermos, a los ciegos. ¿Con qué le sanó a los ciegos, por ejemplo? Le sanó con tierra. Tomó tierra, hizo lodo y le puso ahí. Y al ciego que le mandó a sanar en un estanque, en el estanque de Siloé. Si es que tomamos nota de esto, también es muy interesante. El estanque de Siloé. Pero, ¿cómo se le llamaba al mismo Mashiach? En la escritura, en la profecía, en la Torá. Cuando Abraham daba la profecía acerca de Mashiach, decía, cuando venga Shiloh, ¿sí? Cuando venga Shiloh, hablando de la revelación de Mashiach, cuando estaba refiriéndose a sobre sus hijos, dándole ciertas profecías a sus hijos, dice cuando venga Shiloh. Entonces, refiere en la escritura cuando dice que al ciego le mandó a lavar en el estanque de Siloé. En el estanque de Siloé significa que si bien él le manda a otro lugar a que sea limpiado con el lodo que le había puesto, del agua que él convirtió en vino, si él bien le mandó a limpiar, en realidad el que ejecuta el trabajo es el mismo Shiloh, como se conoce a Mashiach. ¿Sí? Entonces, los milagros en la escritura, cuando vemos los milagros de Yeshua, ¿de qué nos sirven los milagros que Él venga a la tierra y demuestre que haya sanado? ¿Cuántas personas habrá sanado? Pongámosle un número. Dice que no sanaba a todos, sino solo a los que se acercaban a Él. Pero sin embargo había muchos enfermos en Israel. Y si su trabajo fuera el sanar enfermos, tendría que haberlo sanado a todos. Y no dejar por ahí enfermos entre la gente. ¿No es cierto? Pero en realidad el trabajo, la historia nos está hablando de que el trabajo se trata más allá del tiempo en nuestra interioridad. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que está enfermo? El enfermo soy yo. ¿Quién es el que está ciego? Ciego soy yo. ¿Qué dijo el ciego cuando le sanaron? Y eso está en el capítulo 9, de Mateo, me parece, ¿no? Se alarga la historia porque dice, le preguntan los fariseos, ¿dónde está el que te sanó? ¿Quién es el que te sanó? Dice, no sé. Yo solo sé que era ciego. Y ahora veo. Y es más, en esa escritura les dice, anda y no digas a nadie. No reveles quién te sanó. En realidad, en Mashiach no quería mostrarse. Quería, por el contrario, que no le cuenten a nadie que él era Mashiach. Entonces, de alguna forma vino oculto. Y como vino oculto, bajo ese manto oculto no quería revelarse y precisamente por eso no creyeron en él. Y a veces juzgamos de que no creyeron en él pese a que mostraba todo, los milagros. Y él dice, no vayan y cuenten.
No le digan a nadie, no digas a nadie que quién fue el que te sanó, ¿cierto? Luego cumple todos los milagros. Dice que también sanó a una mujer que estaba enferma de flujo de sangre. ¿Se acuerdan que en una clase pasada vimos también dónde estaba la sangre? ¿Qué representaba la sangre? La sangre estaba aquí, en el esplendor. El esplendor o lo que conocemos como gloria en nuestra interioridad. El flujo de sangre estaba representado por las venas y la sangre que fluye en nuestra interioridad. Y eso está asociado con esta sefirá, la sefirá de Jod, el esplendor. También hay ciertos otros milagros, pero el principal milagro que hizo fue levantar de los muertos a su amigo Lázaro. ¿Qué es estar muerto? Como nosotros dijimos. Estar muerto, la muerte no es la muerte física. La muerte en la escritura es la muerte espiritual. La muerte de no tener ganas de nada, estar muerto en vida, estar muerto en nuestros delitos y pecados, es decir, en el desconocimiento, estar alejado de Dios. Eso es estar muerto. Entonces, ese Lázaro a quien levantó, ese muerto soy yo también. Por eso nos confirma Pablo que dice, antes estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y ahora dice, despiértate, tienes que levantarte a la luz, despierta de entre los muertos, ¿no? Entonces, cuando miramos los milagros de Jesús desde la interioridad de estos escritos, quitándole ese elemento llamado tiempo, cuando le quitamos el tiempo, esos milagros comienzan a ser milagros continuos. ¿Cuántos muertos han resucitado desde que Él estuvo aquí, por ejemplo? Si es que asumimos que Él estuvo aquí hace 2000 años. Hay muchísima gente que ha pasado de muerte a vida. Hay tantos enfermos que han recuperado la salud. Y no importa que su cuerpo haya muerto, porque la muerte del cuerpo no habla la escritura. La muerte del alma es la que vale la pena. Y de esa muerte es la que tenemos que tener poder para traer a la vida. Y por eso dice en Mateo, en el libro de Mateo, dice, resuciten muertos. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, tendréis poder. Dice, y ese poder significa ¿qué? Levantar muertos. ¿Cuál es el principal muerto? Es mi propia interioridad. Tendremos poder no para matar, porque nosotros cuando hablamos en realidad matamos. Y cuando hablamos cosas buenas, cosas amables, cosas amorosas, estamos dando vida. Estamos levantando a los enfermos. Estamos dando vida a los muertos. La verdadera vida es esa cuando estamos ejecutando buenas obras. Cuando nuestras acciones son las que corresponden. Inclusive dice, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por lo tanto, todo el trabajo que tenemos que realizar está aquí en nuestra propia interioridad. Ahora, ¿por qué todo esto habla acerca de la interioridad? En este mismo esquema, ahora vamos a dibujar otra cosa. Van a reconocer de qué se trata, ¿cierto? Este es un símbolo. Vamos a poner un poquito más grueso. Vamos a hacerle así, un poquito más grueso. Este símbolo, ustedes van a reconocerlo enseguida, ¿cierto? ¿Ah? ¿Ah? ¿Quién es el que finalmente transforma toda nuestra interioridad, este mundo de la formación que dijimos que vino a transformar
todos estos deseos internos nuestros, ¿cierto? Él representa la culminación de todo este trabajo. Todo este trabajo que es realizado en nuestra interioridad representa, y nosotros vemos de que cuando él es colgado en un madero, ¿no es cierto? Está puesto de alguna forma así. ¿Sí? Y sus brazos están extendidos más o menos así, ¿cierto? Sus brazos están extendidos más o menos así. Desde su cuerpo está extendido hacia, se abre los brazos hacia arriba, ¿no es cierto? Y esto corresponde justamente a estos enlaces que tenemos desde la interioridad de Tiferet hacia Jochma, hacia el Padre, y hacia Binah, que es la Madre, ¿cierto? El simbolismo de aquí es muy explícito en esto, porque no se le ve a él colgado, extendido los brazos así, sino está colgado precisamente de esta forma, ¿no? Colgado hacia arriba. Ahora, su cuerpo está precisamente en el centro. ¿El centro a quién corresponde? Mi teléfono se apaga, hermano Marcos. Si se apaga, la batería se descargó. El centro corresponde justamente a Jacob. ¿Se acuerdan? A Jacob, el patriarca. Y por lo tanto, Jacob es el inicio de esa transformación. ¿Se acuerdan que Jacob se transforma en Israel? Entonces, la culminación de ese trabajo es Yeshua, representa a Yeshua, ¿no? La culminación de todo ese trabajo, nosotros vemos que está justamente en el centro de toda esa interioridad que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, ¿qué representa Yeshua? Representa la culminación del trabajo en nuestra interioridad, que decíamos que es el trabajo en nuestros deseos. Lo que estaba escrito desde los profetas y todo esto es el trabajo que tenemos que realizar en nuestra propia tierra, ¿no? Ahora, este mismo Mashiach, que muere así con los brazos arriba, nosotros vemos después que uno de sus apóstoles que fue llevado preso hasta Roma, cuando le llevaron preso, es interesante porque un viaje largo no se sabe cómo estando preso sobrevivió a ese viaje. Cuando llega a Roma dice, yo no quiero ser crucificado en la misma forma que mi maestro, porque no soy digno de él. Dice, tienen que crucificarme para abajo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Dentro de esta estructura, dentro de la misma estructura, cuando aparece este símbolo hacia abajo, en realidad estamos hablando de los mundos del caos. Los mundos del caos son justamente estos mundos que producen el desastre. Los mundos que producen el desorden en nuestra interioridad. Y es por eso ese caos y ese desorden que le matan a este apóstol, ¿no? Y todo se representa con este mismo concepto del árbol de la vida. Y esta representación aquí es una representación que explica todo lo que acontece en nuestra propia interioridad. Es decir, inclusive, aquí hay una pregunta clave. ¿En dónde finalmente muere Mashiach? Mashiach, si nosotros vemos, dice que muere en el monte Calvario, ¿no es cierto? En el monte de las calaveras, en el Calvario, ¿cierto? Hay otro nombre para este Calvario, el monte, ¿cómo se llama esto? Se llama el cráneo, ¿no? Y justamente esa palabra, bueno, por ahora está
el Gólgota, perdón. Sí. El Gólgota, desde la traducción que ya tenemos acá, en realidad en hebreo es el Gálgata, ¿sí? Que le voy a escribir. De las calaveras. La calavera. ¿Qué es morir en la calavera? Entonces, esta estructura de aquí, finalmente lo que ocurre es al transformar nuestra interioridad aquí, se produce la muerte en la parte más alta del alma. La parte más alta del alma es lo que se conoce como la calavera, el Gálgata, aquí arriba, que es algo sublime, es algo lo más profundo, lo más alto de nuestra interioridad. ¿Por qué es lo más alto? Porque su trabajo, desde luego, es el más sublime, es el trabajo de la transformación interna. Dijimos, estábamos aproximándonos antes, que cuando realizamos estos trabajos aquí, estamos logrando un ascenso en nuestra interioridad, ¿sí? ¿Para qué logramos el ascenso en esta interioridad hasta los niveles más altos? Cuando la planta está más alta, allí muere, ¿no es cierto? Debe morir. Pero ese morir y caer en la tierra tiene que servir para volver a vivir y dar vida y fruto en abundancia. Dice al 100 por 1. Entonces, este trabajo del ascenso hacia los mundos superiores, esa culminación del trabajo en nuestra interioridad es lo que está simbolizado por Mashiach. Porque ¿qué es Mashiach? Lo que tenemos que conocer como Mashiach. Mashiach es la luz. ¿Cierto? Porque él dijo, yo soy la luz del mundo. ¿De cuál mundo? Este mundo que está en nuestra interioridad y que al inicio está en oscuridad. Yo soy la luz del mundo. El que conmigo anda, dice, no andará en tinieblas. Entonces, no está hablando de que él va a estar al ladito con una antorcha al lado nuestro para que nuestro pie no tropiece en piedra, ¿no? Está hablando de la oscuridad de nuestra interioridad. Y en donde muere él finalmente es aquí, en nuestra interioridad. ¿Pero para qué muere? Para darnos vida. ¿Y dónde entonces también vuelve a la vida? ¿Y desde cuándo viene a la vida? Eso es lo que está explicado en el Apocalipsis, que él fue inmolado desde el principio del mundo. Y entonces eso, cuando comenzamos a entender la escritura desde la interioridad, comenzamos a darnos cuenta de que finalmente todo eso es un sacrificio que fue realizado y ha estado siempre realizándose en nuestra interioridad. Y los famosos milagros y todo lo que ocurre también ocurren dentro de nosotros, porque los muertos, los enfermos, los tullidos, los ciegos, los sordos, en realidad somos nosotros mismos. Hasta aquí la clase. Les esperaremos entonces en un nuevo episodio el día de mañana.